Aleluya. Paz y Cristo, hermanos. En el nombre de Jesús damos gracias por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor. Poderoso eres tú, Señor, y glorioso. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu poder, Señor. Te ruego que nos des gracia y sabiduría para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo todo cansancio, Señor. Tú haces esfuerzo alcanzado y multiplicas las fuerzas a que no tiene ninguna. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor. Enséñanos y guíanos con tu Espíritu, Padre, el Espíritu de verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo remanente. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Permítame tomar agua. Aleluya. Cantemos al Señor, hermanos. Su agonía. Sufrió agonía el creador del universo. Vamos a ver. Sufrió agonía el creador del universo cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo afligido por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Cielo, do vive el que adoramos. Hay una obra del Señor y de sus manos. Se me fue, hermano, bendito Dios. Vamos a buscarla en el himnario, hermanos. Sufrió agonía, creador del universo, cuando el Señor le entregaba con un beso. ¿Alguien se acuerda cómo se llama, hermano? Herido por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En el cielo no vive el que adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos.
No sé si alguien se acuerda cómo se llama ese canto. En el cielo do vive el que adoramos, hay una obra del Señor en sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que Él sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Que esperaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo esperaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Sufrió agonía el Rey del universo cuando el traidor le entregaba con un beso, siendo afligido por los hombres aquellos, estando herido, perdón pidió por ellos. En mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo esperaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Aleluya. No está en el himnario, bendito Dios. Aleluya. Pero tenemos otra, hermanos, bien bonita en la R. Miren, vamos a cantar esta. Rostro divino. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Clama benigna, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. Por ese valle será mi guía, mi alegría, mi norte y luz. Bello costado en cuya herida haya subida a la humanidad. Fuente
fuente amorosa del Dios clemente, por ser la fuente de caridad. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Un rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Clama benigna, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Aleluya. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, remanente. Damos gracias a Dios. Aleluya. Después de un excelente día de trabajo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que gracias, hermanos, damos a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. Aleluya. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios. Una disculpa, en la mañana se me olvidó cerrar la página al terminarla. Y como tengo el teléfono en silencio, pues nunca, y me quedé engranado con la enseñanza y me puse a buscar en Primera de Juan, y caí en cuenta es Primera de Juan 3:16. Pero mañana tocaremos ese tema con el favor de Dios. Ahora Jesús estaba viniendo a la Caña Cascada, estaba siendo arrestado por un grupo que había sido enviado por Anás y por Caifás. Lo tomaron prisionero a Jesús. Y esto nos va, hermanos, a dar una enseñanza muy olvidada. Muy olvidada. Los apóstoles la vivieron, les aconteció lo mismo que le aconteció a Jesús. Jesús sabía, hermano, me siento muy cansado, perdónenme, hermano. Jesús sabía lo que venía sobre él. Y Jesús entendía perfectamente, hermanos. Mire, antes de que lo tomaran preso, Jesús estuvo en el Getsemaní. Juan no lo narra el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. Juan simplemente narra que vino Judas con una turba y lo tomaron prisionero. Lo que leímos ayer, como ¿a quién buscáis? Le dijo Jesús, yo soy. A Jesús Nazareno, yo soy. Ahí no narra que Jesús es recibido, Judas recibe, o Jesús recibe a Judas con un beso. Entonces, no narra lo que narra Lucas, no narra lo que narra Mateo. Aleluya. Y lo importante, hermanos, mire, vamos vamos a
a Mateo 26 o a Lucas a 22, hermano. Mateo Jesús en el Getsemaní. Es Mateo 26, 36. Pasan muchas más cosas. Que es interesante considerar Mateo 26, hermano. Aleluya. Lucas anuncia la negación de Pedro. Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Y Mateo dice, cuando terminó la oración y terminó la cena, la Santa Cena, el Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo capítulo 26, versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, se dieron al monte de los olivos. Es decir, Mateo es el único que narra y únicamente esta vez dice, hubieron cantado el himno. ¿Cuál himno cantaron? Amén. Entonces Jesús les dijo, 31, estoy en el Mateo 26, 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren lo que le dijo Jesús. Cuando resucita les dice a las mujeres, díganle a Pedro, díganle a los discípulos que los veré en Galilea. Por eso es que dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero hermanos, la tristeza de Jesús no era porque lo iban a dejar solo. La tristeza de Jesús y la angustia de Jesús no era, hermano, porque iba a estar solo. Él sabía a lo que venía, a lo suyo vino. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer. De hecho, cuando aparecieron a Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, dice uno de los evangelistas que le vinieron a decir lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se angustió Jesús? ¿Por qué se entristeció? ¿Porque no quería ir a la cruz del Calvario? No, hermano. Él sabía que iba a ir a la cruz del Calvario. Les está diciendo lo que va a pasar. No está dudando. Entonces,
La tristeza y la angustia que empezó Jesús a sentir era la tristeza que estaba llenando los corazones de los discípulos y la angustia. La tristeza de la separación y la angustia de la separación. Entonces, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Jesús les dijo, escucha, hermano, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, hermano. Te voy a decir algo. Que vas a entender. Cada vez que se levantaron contra mí, o sea, yo no podía orar. Cuando a mí se me dijo, usted no tiene derecho a pastorear, vaya buscando el lugar a donde irse, no lo queremos aquí. Vino la palabra del Señor y me consoló, pero cuando yo ya llegué a casa, yo quise orar, pero no podía orar. Yo lloraba, 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 lloraba. No sé cuántas horas lloraba. Y no podía refrenar el llanto. Hasta que la paz de Dios llenaba mi corazón. Y yo no recordaba. Porque yo no sabía por qué lloraba. No salía una sola palabra. Hasta que recordé la visión que Dios le dio a mi esposa. Entraba triunfalmente en el burrito Jesús a Jerusalén. Y todo el mundo lo alababa, lo exaltaba. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor lloraba abundantemente. Y mi esposa le dijo, ella estaba viendo una visión. Y mi esposa le dijo, Señor, ¿por qué lloras? Y el Señor le respondió, porque yo vengo pronto y mi iglesia está muerta. Entonces fui entendiendo, mire hermano, no sé cuántos años lloré. Mi oración se hizo llanto. Se hizo llanto. Y yo no entendía por qué lloraba. No lloraba yo. Era el Señor llorando en mí. Pidiendo misericordia para que no le tomara en cuenta el pecado al obispo. La angustia de Jesús y la tristeza de Jesús era la tristeza de los apóstoles, la angustia de los apóstoles. Pero él llevaba puesto el gozo delante de él. Pero como hombre y su sensibilidad ya eran uno con él.
Cuando somos uno, lo que yo siento, lo siente mi Señor. ¿Por qué nosotros no entendemos que lo que yo pienso lo recibe en la mente Cristo? ¿Por qué creen que Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba tomando toda la ansiedad de los discípulos. Estaba tomando toda la tristeza de los discípulos de la separación. Y estaba incrustando en Él todos los pecados. Por eso, si nosotros entendiéramos, hermano, cómo nos tratan los demás y cómo debiéramos reaccionar nosotros, Dios se manifestaría de una manera gloriosa. Si yo me enojo, mi espíritu se contrista. Pero si yo intercedo, si yo me hinco, el Señor no me deja hablar mal, porque yo no puedo hablar mal delante de Dios de nadie. ¿Por qué? Porque el espíritu se va a contristar si yo hablo mal de la hermana Antonia López. ¿No lo va a saber el Señor? Simplemente, si yo pienso mal del hermano Manuel Pargas, ¿no lo sabe el Señor? ¿Que no somos uno el Señor y yo? El dolor que Jesús estaba sintiendo era por nuestra causa, porque todo el pecado estaba entrando en él. Por eso es que es allí en el Getsemaní donde gruesas gotas de sangre como sudor perlaron su rostro. Era la angustia de la muerte de todos aquellos que estaban sujetos a servidumbre por temor a la muerte. Y toda la humanidad estaba sujeta a servidumbre. Tenía un amo y teníamos que obedecer. Era Satanás. Pero Jesús vino, hermanos, y tomó toda esa angustia. Por eso la Escritura dice, Él mismo llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. No solamente los pecados, no solamente la angustia de muerte, hermano, que entra en el corazón de un hombre cuando sabe que ha fallado y no tiene remedio. También las enfermedades, también los temores, también las acusaciones, también las maldiciones, todo lo que nos ataba al diablo, toda el acta de los decretos que nos era contraria, estaba entrando en el cuerpo de Jesús. Y cuando entraba más pecado, más la sangre de Jesús salía para que se cumpliera la escritura que está escrita en Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, que dice, hermano, saldrá una fuente, un manantial. Aleluya. Dice así, hermano,
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La fuente de sangre fue empujada por un río de pecado que entró al cuerpo de Jesús para que saliera un río de sangre. Para que hubiera un río de agua limpia. Para que nosotros viviéramos en un río de agua limpia. Y a un lado del río de agua limpia corre un río de agua negra. Y al lado derecho del río de aguas cristalinas corre un río de sangre. Y cada vez que del agua negra se levanta un gigante para venir a ensuciarnos y a mancharnos, del río de sangre se levanta otro más grande y hace que el negro se vuelva a su cauce sin que nos toque. Allá va. Por eso es que no podemos molestarnos cuando alguien nos ultraja y nos persigue. Por eso es que el Señor dijo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid, bendecid y no maldigáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, hermanos, Él no murió hasta que todo el pecado y todas las maldiciones y todo lo que está escrito en el acta de los decretos que nos era contrario, entró en su cuerpo. Y su sacrificio regeneró todas las cosas. Por eso Él dijo, hecho está. Él estaba sufriendo. Mire, hermanos, fíjese bien lo que le voy a decir. Versículo 38 del capítulo 26 de Mateo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él no estaba dudando. Él quería tener bien claro qué era la copa y qué era la cruz. Él estaba dispuesto a ir a la muerte. Él dijo, nadie me la quita, yo la estoy poniendo. Y el escritor de los Hebreos dice que sufrió con gozo la cruz, pero tenía temor a fallar. Tenía temor a equivocarse. Y necesitaba la certeza del Padre. Él se hizo hombre. Él sabía lo que iba a hacer. Fue y lloró de esa manera. Y vino luego el versículo 40 a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús sabía que estaban dormidos. Pero ¿qué quería enseñarle Jesús a Pedro? Él iba a ser la cabeza, él iba a ser el líder de la iglesia, no la cabeza. Él iba a ser el líder. ¿Qué quería enseñarle?
Fíjense bien lo que aprendió Pedro. Mira, Jesús está en angustia de muerte y Pedro está dormido. Pero cuando iban a matar a Pedro, Pedro estaba dormido y la iglesia estaba en angustia de muerte. ¿Por qué? Pedro y Pablo entendían diferente la gloria de Dios. Pedro estaba dormido, atado a 2 guardias. Y la iglesia hacía oración por él. Jesús estaba en angustia y Pedro estaba dormido en el Getsemaní. ¿Qué decía Pedro? Yo quiero estar con mi Señor. ¿Y qué dijo Jesús? No, yo no te quiero todavía aquí. Le mandó un ángel y lo libertó. Y cuando se dio cuenta que estaba afuera porque pensaba que tenía una visión, y llegó a la casa donde estaba aquella muchachota llamada Roda en la puerta, le dijo, es Pedro. Y llegó Pedro y dijo, y se fue rápidamente. ¿Qué hizo? Huyó. ¿Por qué? Porque el Señor lo quería vivo. Pero el papel se invierte en el Getsemaní. El que está en la angustia es Jesús. ¿Para qué? Para que Pedro esté durmiendo. Él sí puede estar en nosotros, pero muchas veces nosotros no estamos con Él. Las 24/7 Él está en nosotros. Él sufre nuestras dolencias. Él sufre nuestras enfermedades. Él borra nuestros pecados. Y nosotros estamos muy confiados. Jesús tiene que venir a decirle, Pedro, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Nosotros lo agarramos, hermano, para decir que mira, ahí está, debemos orar 1 hora. No, hermano, no debemos orar 1 hora, no es cierto. Debemos orar las 24 horas, orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Pablo, porque Cristo está en nosotros, podemos hablar con Él las 24 horas. Pero el religioso dice, mira, 1 hora. 1 hora no es relación. 1 hora es religión. Cuando estás en tu casa, ¿cuánto tiempo hablas con tu esposa? 1 hora. Es en todo tiempo. Amén, hermano. ¿Nomás cuando tu esposo te ocupa? ¿O nomás cuando tú ocupas a tu esposo? ¿No hacen planes juntos? ¿No se disfrutan mutuamente? Y a veces quisieras, cuando estás con tu esposo o con tu esposa y estás en un viaje, en un picnic o en la playa, no quisiera que no se acabara ese momento. Hay alguien en casa. Él está con nosotros. No podemos interpretar, es que el Señor quiere que ores 1 hora. Fue 3 veces, entonces quiere que oremos 3 horas. No, hermano, por amor de Dios.
No creas todo lo que escuches, ni me creas a mí, pregúntale al Señor si es correcto lo que te estoy diciendo. Cuando el Señor cambió mi vida, me metió Él porque yo no quería. Él me metió a leer 8 horas diarias, sin dormir, 3 años y medio. ¿Acaso no dice la Escritura, o tu Biblia, pues, para que no te enojen, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Es decir, las 24/7, es decir, en todo tiempo, es decir, no quiere que veas a nadie más que a Él. Entonces, el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y Jesús les dijo, velad y orad. ¿Cuándo? A veces yo me quedo dormido cuando estoy orando. Y ya de vergüenza mejor ni les pongo a qué hora termino la oración. A veces me voy hasta las 3 de la mañana, a veces me voy hasta las 5 de la mañana, a veces se me pasa la noche. Y no alcanza, hermano, de tantas necesidades que hay. Jesús les dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjense bien, hermano. Les está diciendo que su alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y de dónde saca esa templanza para decirles velad y orad para que no entréis en tentación? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿De dónde? ¿No les estoy diciendo mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo? Y los deja allí y les dice, y se retira como un tiro de piedra allí y se hinca a orar y regresa y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? En 1 hora, viendo la templanza, y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. La carne quiere dormirse. Otra vez fue y lloró, versículo 42, por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa que yo la beba, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué está diciendo? Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué está diciendo Jesús? No le está teniendo miedo a la copa, le está diciendo que se haga lo que tú quieres, tu voluntad, Señor. Y él sabía cuál era la voluntad de Dios. Pero se escribió para enseñarnos a nosotros que nosotros somos débiles en la carne. Porque nuestra carne es pecado. Pero la carne de él no tenía pecado. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño. Y dejándolos se fue de nuevo. Ya no les dijo, Pedro,
No habéis podido velar conmigo una hora. No se trata de una hora, por amor de Dios. ¿Sabes lo que es velar? Velar es no dormir. ¿Cuándo le vamos a decir al Señor, Señor, quiero estar contigo toda la noche? ¿Cuándo le vamos a decir? Aunque sea una vez al mes, hermano. Mínimo una vez al mes. Ya llegará el día que serán 2 veces al mes. Ya llegará el día que serán 3 veces al mes. Ya llegará el día en que serán una vez cada semana. Porque viene el tiempo de la angustia y todo se va a ir cerrando. Fue y dijo otra vez. Entonces, las mismas palabras. Señor, si quieres que pase de mí esta copa, o si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y entonces se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo lo mismo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. Paz de Cristo, hermano. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. En ese momento viene Judas con la turba. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Quitándole la angustia, quitándole la tristeza para enfrentar el momento en el que iban a ser separados. ¿Hay alguien en casa? Y le dicen, vean, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Y mientras todavía él hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, miren la respuesta de Jesús. No le dijo perverso. No le dijo satánico. Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Ese es Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y Jesús les dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? ¿Qué hace Jesús? Sana al criado del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para salvarle la vida a Pedro.
porque lo que estaba escrito de Jesús tenía cumplimiento y era necesario que así fuera. Entonces Jesús le dijo a la gente, ¿cómo? Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué les dijo? Ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Paz de Cristo, hermanos. Voy a tratar de terminar, hermanos. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero antes de llevarlo a Caifás, que era el sumo sacerdote, se lo llevaron a Anás, que era el suegro. Juan dice, aleluya, el capítulo 18, versículo 12 de Juan. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles y los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y Caifás era el que había dado la orden o el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo y no toda la nación. Paz de Cristo. Pueden ver la terrible apostasía que había en el tiempo de Jesús aquí. ¿Por qué lo llevaron al suegro? Porque eran familia. Cuando en una institución las familias se apoderan de la institución, ¿qué nos espera? ¿Ellos qué defienden? ¿Los intereses institucionales o los intereses familiares? Qué triste, hermano. Qué triste que nada más se procuren preocuparse por su familia. Estaba tan pervertida la institución judaica que solamente de los saduceos podían venir los sumos sacerdotes. Y de los fariseos se podría formar el Sanedrín. Pero nadie que viniera de la familia de los sacerdotes que creían como los fariseos podía ser sumo sacerdote. No recuerdo el nombre del sumo sacerdote anterior a Caifás. Pero el anterior sumo sacerdote le dio su hija a Herodes para que se casara con Herodes. Herodes no era judío. Herodes no era romano. Era idumeo. Era de la descendencia de Esaú. Había que emparentar
con el poder político. A ese grado estaba la degradación religiosa de la institución judaica. Por eso es que los fariseos podían hacer comercio, pero los saduceos les cobraban impuestos a ellos. Anás es el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Paz de Cristo. Mañana o pasado les voy a decir las cantidades que les cobraban. ¿Dónde quedó mi libro? Aquí está. No invento, pero hace mucho tiempo compré esos libros. La vida y los tiempos de Jesús, el Mesías. Y aquí habla, hermanos. ¿Cuánto cobraban de impuestos por vender en el templo? ¿Cuánto le cobraban, a los cambistas para cambiar? Ellos tenían que pagar impuestos. Pero no se juntaban con los publicanos, con los cobradores de impuestos. Ellos sí eran perversos, los cobradores de impuestos, pero ellos no, porque cobraban impuestos santos, sin agraviar el tiempo presente, los diezmos de hoy. Paz de Cristo. Qué triste, hermano, cuando ya los intereses personales de familias empiezan a hacer un círculo donde solo los consejos que se dan entre ellos son los válidos. Por eso, primeramente le llevaron a la casa del suegro de Caifás, que era Anás. Mañana les digo cómo se llamaba, si Dios me concede encontrar la información. Caifás era el sumo sacerdote de aquel año, y Caifás era el que había dado el consejo a los judíos, al Sanedrín, a los fariseos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Paz de Cristo. Y por eso, hermanos, es que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Para qué? Para que nadie les quitara el linaje. Qué tremendo, hermano. Y para terminar, hermanos, dice, el capítulo 26 de Mateo, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Amén. Pero acá en Juan, Juan narra que Pedro estaba en el patio de la casa de Anás, del suegro.
Y dice el versículo 15 del capítulo 18 de Juan, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Quién era el discípulo que era conocido del sumo sacerdote? Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Amén. El único que habían ido a negociar con ellos. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y él dijo, no soy, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Allá estaba Pedro en el patio de Anás. Y Anás interroga a Jesús. No es primero el sumo sacerdote. Es el que manda atrás del sumo sacerdote. Es el que manda atrás del sumo sacerdote. Detrás del líder principal hay gente que mueve los hilos. Perdónenme. El Señor me permitió ver cómo desde allá, desde la cúpula dorada, se dio una orden para que me sacaran de la iglesia, para que me quitaran el ministerio. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que no nos queda, hermano, más que bendecir, más que orar. Pero es triste cuando todo se corrompe por el deseo de los hombres. No tanto por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo que nos hace perfectos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Mañana continuamos Pedro en el patio de Anás. Y cómo Anás interroga a Jesús. Porque Mateo lo manda directamente con Caifás. Por la ambición, por el deseo de control, por el deseo de tener autoridad. Les bendecimos, hermano. Les amamos. Nos vemos mañana si Dios nos concede. En el nombre de Jesús. No puedo apagar. Ahora sí ya voy a poder apagar.